Días, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa del Partido Popular. Como cada mes, al finalizar el pleno ordinario, pues damos una valoración del mismo, el día siguiente, el viernes siguiente. Y en esta ocasión lo primero que quiero destacar es que más del 50% del pleno, más del 50% de lo que se habló en el pleno, era contenido propuesto por el Partido Popular. Creo que esto es muy importante, muy llamativo. No voy a valorarlo, simplemente lo digo de forma objetiva, ya cada cual que saque sus propias conclusiones, pero más del 50% del pleno es contenido propuesto por el Partido Popular. Había 11 puntos en el orden del día, 3 de ellos son los que van siempre, por lo tanto no se cuentan: la lectura del acta anterior, ruegos y preguntas y correspondencia oficiales, decretos, etcétera. Y como decía, nosotros habíamos presentado 4 mociones más una conjunta, sin tener en cuenta directamente los ruegos y preguntas. Una moción era de Ciudadanos, por lo tanto 5 de la oposición más una conjunta, y quedaban las dos, que era dar cuenta de una segregación, de una empresa que simplemente era, pues eso, dar cuenta al Pleno de un asunto mercantil y dar cuenta al Pleno de la información del tercer trimestre, de la información contable y presupuestaria del tercer trimestre. Por lo tanto, propuestas como tal de parte del equipo de gobierno no hubo ninguna, ¿vale? Eso es importante, como digo, cada cual que saque sus propias conclusiones. Pero bueno, en cuanto a nuestras mociones, la más, quizá la que mayor trascendencia tenía, era en la que solicitábamos que todas las licitaciones a partir de ahora sobre maquinaria y sobre vehículos se incluyese una cláusula que obligase a que todo este tipo de vehículos y maquinaria fuesen de tipo eléctrico o de tipo híbrido. Y lo hacíamos, habíamos presentado esta moción para dar respuesta a esas inquietudes que manifestó el Pleno de septiembre, que declaraba la emergencia climática en Villena. En aquel momento recriminábamos al equipo de gobierno que no hubiesen actuaciones concretas, y esta es una de las primeras actuaciones que nosotros consideramos que se pueden llevar a cabo, e incluso pedíamos ayer que se contemple ya en los nuevos pliegos en la licitación del autobús urbano. Entendemos que de forma progresiva se debe de ir modernizando esa flota y avanzar hacia unos vehículos, como decía, híbridos o eléctricos, que sean más respetuosos en cuanto a contaminaciones que lo son los actuales. Además, en esa moción, que es quizá lo importante, no pedíamos hacerlo de cualquier forma, sino que pedíamos un plan plurianual que estableciese objetivos anuales a corto, medio y largo plazo, cada objetivo con un presupuesto indicado que sea necesario. En ese plan que se incluyan ya las valoraciones técnicas de los técnicos del Ayuntamiento de Villena, las necesidades y las prioridades y también las limitaciones presupuestarias, para no ir improvisando en función de lo que se nos ocurra en cada momento, sino que de aquí a, digamos, 10 años queramos conseguir ese objetivo de 100% de vehículos eléctricos o híbridos en nuestro ayuntamiento, y ese plan nos diga cómo hacerlo. Esta moción se aprobó por unanimidad, y uno de los datos que aportábamos, tanto en el debate de ayer como en la propia moción, es que además que refleja la necesidad de hacer esta actuación, de llevarla a cabo, es que solo menos del 5% de los vehículos y maquinaria del ayuntamiento es eléctrica o híbrida. Nosotros hicimos las cuentas de la forma que pudimos. Sabéis que estando en la oposición pues es un poco más complicado y complejo acceder a determinado tipo de información, pero bueno, esos son los datos que nosotros habíamos elaborado. La conclusión a la que habíamos llegado, que menos del 5% de los vehículos de nuestro ayuntamiento tienen esa consideración, porque solo hay 2 eléctricos que están adscritos al servicio de RSU, y ni se cuestionó en el Pleno, en el debate, ni en la propia moción. Entonces, por lo tanto, entendemos que ese dato se da como válido, y eso justifica la necesidad de llevar hacia adelante esta propuesta que, como digo, cumple
con todas las inquietudes que se manifestaban por parte del equipo de gobierno en el pleno del mes de septiembre, que, como decíamos, eran simplemente intenciones, inquietudes, no contemplaban medidas concretas, y nosotros pues ya planteamos una y seguiremos en sucesivos plenos planteando más propuestas, que ya llevábamos algunas de ellas en nuestro programa electoral, como era esta. En cuanto al resto de mociones que había presentado el Partido Popular, la que solicitaba la creación de una comisión de seguimiento de la planta de tratamiento de residuos de Baersa, llegamos a un acuerdo de dejarla sobre la mesa hasta el pleno del mes siguiente, porque se nos comunicó por parte del equipo de gobierno que podía haber una fórmula más sencilla, más rápida de convocar y, por lo tanto, que podía ser más práctica y útil, pero les dijimos que solo íbamos a retirar esta propuesta a la que nos habíamos comprometido los tres partidos, Verdes, PSOE y PP, en el pleno del mes de abril, cuando nos reuniésemos los tres partidos con la plataforma de afectados por olores y basuras de nuestra ciudad y allí consensuásemos un nuevo foro para hablar de este tema, porque nos comprometimos en campaña electoral, los tres partidos y esta plataforma, a realizar esa comisión, y ahora lo que no podemos hacer es de la noche a la mañana cambiar de criterio. Entonces, solo si llegamos a un acuerdo tanto con la plataforma como con los otros dos partidos y ahora Ciudadanos, la modificaremos y presentaremos la aprobación de ese nuevo foro. Si no, la mantendremos así. También se aprobó la comparecencia de Mercedes Menor para hablar de determinados temas, y dividíamos la solicitud de comparecencia en dos puntos. Por uno, contrastar esas informaciones que cada uno, ella decía una cosa, nosotros decíamos otra, que se pueda ver en el pleno, como ella además nos ha acusado tantas veces de mentir, que se vea en el pleno si de verdad mentimos o no, o si miente ella, como hemos demostrado incluso con numerosos documentos. Y por otra parte, no hablar de pasado sino de futuro, ver qué se quiere hacer con este servicio de agua potable, que ella confirmó que se estaban planteando la creación de una empresa mixta, cosa que nos alerta, porque el ayuntamiento, como hemos visto ya con el servicio de limpieza y de recogida de basura, no tiene capacidad en cuanto a personal ni presupuesto para llevar a cabo una empresa de estas características. Por lo tanto, creemos que es necesaria esta comparecencia para poder arrojar luz sobre determinados aspectos oscuros de la gestión de nuestro ayuntamiento. Y la otra moción que habíamos presentado era la relativa a la regulación del tráfico en la pedanía de las Virtudes. Se aprobó la moción, se iba a reponer las señales que indicaban que en la travesía, por una parte el límite eran 30 km por hora y por otra parte era de 50 km por hora, y la instalación de unas bandas reductoras de velocidad se condicionó a lo que dijese un informe de la policía local, que nos dijeron en el pleno que ya estaba hecho, pero no hemos tenido todavía acceso a él. Entonces, bueno, si la policía local dice que hay que poner un tipo de bandas u otro, pues se pondrá. Lo que sí que le manifestamos ayer al concejal del equipo de gobierno es que si los vecinos llevan desde más del 2013 quejándose por este problema, es porque existirá. No se quejarán por capricho de que quieren que los vehículos transiten a menor velocidad por la pedanía y que incumplen esas normas de tráfico, porque el concejal daba a entender que la policía dice que no hay ningún problema. Bueno, como digo, si los vecinos se quejan durante tanto tiempo de forma tan reiterada, será por algo. Y en cuanto al turno de ruegos y preguntas, preguntamos por varias cuestiones, tanto de educación, de deportes, del plan general, y también de personal y del Departamento de Hacienda, de Intervención. En cuanto al plan director de instalaciones deportivas, no las voy a resaltar todas, ya las iremos desgranando. Voy a hacer referencia solo a esto y a lo de personal. En cuanto al plan director, le preguntó a Antonio López, a la concejala de Deportes, y dijo que para el año 2020 ya iban a hacer un presupuesto de 3 instalaciones, que era la realización del segundo pabellón, la pista de atletismo y las pistas, o mejor las instalaciones deportivas de algún colegio.
porque dice que eran las 3 instalaciones que en ese plan director se contemplaban que eran a corto plazo para este año. Entonces se iban a hacer presupuestos de estas 3 y se elegiría finalmente cuál se iba a realizar. Pero ante la pregunta del plan general nos habían dicho que iban a tardar en actualizar el plan general porque están contemplando otras acciones. Bien, ahí nos quedamos de piedra, porque ya hemos dicho muchas veces que para hacer estas instalaciones, especialmente la pista de atletismo, tal cual la dice el plan director de instalaciones deportivas, hay que modificar el plan general, porque planeaba hacerlo en un lugar que, para empezar, no es del ayuntamiento y, para terminar, no está calificado en el plan general como de equipamiento deportivo. O sea, es imposible que eso se haga en un año sin modificar el plan general. Entonces, lo que tantas veces hemos denunciado, y se volvió a preguntar ayer, ese plan marco o ese plan para los próximos 4 años del equipo de gobierno que digan qué quieren hacer, como no está, pues pasan estas cosas. Que te dicen por una parte que no va a haber plan general hasta que puedan, que va a tardar, digo, el inicio de la licitación del plan general, y luego tardarán 5 o 6 años si va todo bien. Y por otra parte te está diciendo que en el corto plazo van a hacer la pista de atletismo en un lugar que no está calificado como equipamiento deportivo y que no es del ayuntamiento. Entonces, bueno, yo creo que hay que planificar las cosas mejor y, sobre todo, ser un poco coherentes en las actuaciones y distribuir las del corto plazo, las que se pueden hacer en corto plazo, las del medio las que se pueden hacer en medio, y las de largo plazo, las que no se pueden hacer todavía. Pero bueno, eso ya lo dijimos en campaña, lo reiteró Javier Román en una rueda de prensa de hace unas semanas y lo volvimos a decir ayer. Y en cuanto, como decía, a personal y a intervención, preguntamos por la oferta pública de empleo que caduca ya en diciembre del 2019, porque hay una serie de plazas que no se han sacado y, por lo tanto, pues se pierden esas plazas. Habrá que contemplarlas en la nueva oferta pública de empleo para el año 2020. Preguntamos por la relación de puestos de trabajo, que es algo que el ayuntamiento necesita como agua de mayo. Precisamente ese conflicto laboral planteado por los sindicatos y la plantilla de policía local digamos que se aplazó por las promesas del nuevo equipo de gobierno de que la solución, que la panacea a todos los problemas era la actualización de esta RPT, y vemos cómo, pese a una intención de apretar el ritmo inicial, se está estancando, y muchos nos tememos que si ven que las promesas no se están cumpliendo, nos veamos de nuevo en la situación que nos vimos a finales de la pasada legislatura. Por ello, le dirigimos un ruego al concejal de personal que convocase cuanto antes la Mesa General de Negociación para seguir trabajando en la RPT y que se actualice y se apruebe lo antes posible. Y en cuanto a la cuenta general, que el otro día hay unas explicaciones que si decía que ayer nos quedamos de piedra con lo del plan general, ya no sé cómo calificar las explicaciones para decir que no se ha podido subir la cuenta general en más de un mes porque el archivo informático pesaba mucho. De verdad no sé cómo valorarlo. Le preguntamos ayer al concejal y al final ya decía, bueno, yo no sé si es que pesa mucho o no, pero se lleva un mes intentando subir y no se ha podido. Y dijo textual, y ahí está el pleno para corroborarlo, es que igual no basta con los raticos que le están dedicando para intentar subirlo porque están ocupados con otros temas como las nóminas y otras cuestiones. Bueno, yo creo que, y así se lo rogamos, que no le tienen que dedicar un ratico cuando pueden, le tienen que dedicar todo el rato del departamento a solucionar este problema y a subir un archivo informático a una plataforma que ayuntamientos de nuestro entorno han podido subirla, y sobre todo que el Ayuntamiento de Villena lo ha subido en los años pasados y no ha habido ningún problema. Y es que no ha pasado una semana, es que no han pasado 2 días, es que ya más de un mes. Y la pregunta ayer fue muy fácil, ¿lo han subido ya? Y nos dijo, no, por eso, porque como han ido a raticos y parece que a raticos no sobra. Y creo que es un tema más serio de lo que se está planteando, especialmente por las consecuencias que de ello derivan para Villena. Ya iba en esa notificación dirigida al Ayuntamiento que, para empezar, Villena no va a recibir ninguna subvención que venga de la Consellería
en esta situación, sin contar con las medidas coercitivas que se pueden tomar a cabo frente a nuestro ayuntamiento. Entonces, como digo, y le rogamos ayer que se pongan las pilas con la RPT, que convoque pronto la Mesa General de Negociación, que no dediquen raticos a intentar subir un archivo a una plataforma que han tenido más de un mes de plazo y que le dediquen todo el tiempo del mundo, que para el Ayuntamiento de Villena puede tener graves consecuencias. Pero bueno, eso es lo que pasó ayer en el Pleno. Fue un ratico, porque como digo, como solo la oposición, principalmente el Partido Popular, planteó temas de debate, pues eso es lo que duró el Pleno. Pues soy muy ignorante, pero subir un archivo a internet es hacer 2 veces clic. Eso es lo que dijo. De hecho, nosotros, pues, obviamente, hemos intentado consultar con departamentos de nuestro ayuntamiento, con conocimientos informáticos, y además es que nos han dicho que es un archivo que no pesa. No recuerdo si el formato concreto que nos dijeron era HTML, pero vamos, que no. Y lo que tampoco se llega a entender muy bien es cómo puede decir que, bueno, intentarán subir solo lo que hay que subir, que es que igual se estaban subiendo más cosas. No lo sé. Y respecto a, también se trató ayer en el Pleno lo de servicios sociales, la de la pérdida, y el alcalde indicó que no se correspondía. No, la pregunta... A la oferta de empleo que era un abogado, no sé. A ver, es que ayer se confundió un poco, creo que no se concretó mucho. Yo hice una pregunta al secretario, pero bueno, como son temas complejos y que quizá hay que tratar una reunión concreta para eso, con mucho tiempo por delante, pero yo lo que le pregunté al secretario es si una plaza que hay que crear, porque viene una subvención de Consellería o del Estado, para crear una plaza para realizar un trabajo concreto y viene subvencionada al 100%, si debe seguir el procedimiento de creación de una plaza estructural del ayuntamiento o si simplemente se hace una bolsa de empleo, se cubre esa plaza para el plazo que viene la subvención y ya está. Que eso es lo que es así. No se pueden crear nuevas plazas, que ya lo decía Fulgencio Cerdán y decía Jesús Hernández en la pasada legislatura, salvo que sean subvencionadas al 100%. Que no estás creando una plaza de un trabajador del ayuntamiento de por vida. Creas un puesto de trabajo, si la subvención es de un año, la creas para un año. Entonces no afecta al capítulo 1, como ya explicamos, se ingresa en el capítulo 4 de ingresos, se pasa al capítulo 1 de ingresos, de gastos, y entonces al hacer la ejecución del presupuesto, al analizar el techo y los límites que te puedes gastar en cada capítulo y el techo de gasto, se rebaja esa cantidad porque no son fondos propios del ayuntamiento. Bien, entonces la pregunta era muy simple y un ejemplo muy concreto. Si a ti te subvencionan el 100% de un sueldo para un trabajo de 3 meses, puedes contratar a alguien, puedes hacer una bolsa de empleo para ese puesto. Y entonces ayer pues no se aclaró mucho porque decían, no, es que si creas una plaza estructural no puede. Bueno, no era el supuesto. Y lo que dijo Fulgencio al final, lo que yo entendí de todo el debate es que sí se pueden crear esas plazas, pero la dificultad está en que si las creas para un solo ejercicio se puede hacer, pero si luego ese ejercicio se repite y vuelve a venir la misma subvención y vuelves a coger a la misma persona y luego al año siguiente otra vez, esa persona demanda al ayuntamiento y al final hay que reconocerle que es personal laboral no fijo del ayuntamiento, pero creo que no es el supuesto. Pero bueno, como decía, hay que analizarlo bien y trabajarlo tanto con el Departamento de Intervención de Personal y de Secretaría en el Ayuntamiento. Pero sí que es curioso, es muy llamativo la versión, cómo cambia en función de qué puesto esté ocupando uno en cada momento, y lo digo esto en concreto por Fulgencio, porque ahora ya dice que hay matices, que bueno, que hay que verlo, que sí, se puede crear una plaza, pero que si al año siguiente se vuelve a subvencionar esa plaza, luego hay problemas. Bien, en el pleno, en una rueda de prensa que dio el 28 de mayo del 2018, una rueda de prensa muy extensa que duró más de 30 minutos, decía
refiriéndose a las excusas que daba Jesús Hernández sobre esta misma convocatoria de subvención, decía que cuando el señor Hernández afirma que es complicado sacar nuevas plazas, que si el gobierno central, que si sus restricciones, que si su delegación del gobierno, pues decía que es total desconocimiento de lo que está pasando. Y lo estoy diciendo textual porque es que me lo apunté textual de lo que él decía. Y en aquel momento, además de decir desconocimiento o calificar desconocimiento esas excusas, decían que como hoy es muy fácil entrar en Internet, pues él había accedido a la página web del Ayuntamiento de Petrer y había visto que en el año 2018 se habían creado 10 plazas y entonces sacaba las 10 plazas que se habían creado mediante bolsa de empleo, que es lo que explicaba antes, no son plazas estructurales sino bolsa de empleo para cubrir un trabajo eventual durante un periodo de tiempo. Y decía que una de las bolsas era para la plaza de educador social. Anda, lo mismo que Consellería subvenciona en Villena, y a su delegación de gobierno a Villena no le tiene manía. O sea, es lo que él decía en aquel momento. Petrer puede crear una bolsa de trabajo para una plaza y en Villena decimos que no se pueden. Y otra bolsa era para el asesor jurídico, el jurista, lo estoy leyendo textual, que dice Consellería que sí se puede contratar, pero de nuevo, en el Ayuntamiento de Petrer sí y en Villena no. Se ve que aquí nos tienen manía. Y la conclusión a la que llegaba Fulgencio es que sí que se puede contratar esas personas cuando vienen subvencionadas al 100% por una subvención, y que la única diferencia entre el Ayuntamiento de Petrer, que le ponía como ejemplo, y el de Villena, es que allá había un concejal y aquí había otro. Entonces, resumiendo, y lo estoy diciendo todo textual, se puede contratar a ese personal cuando viene subvencionado al 100% porque se está haciendo. Eso es lo que decía él en el 2018. De hecho, incluso en un artículo que escribió que se llamaba Desmontando la realidad paralela de Jesús Hernández, Fulgencio decía, en el punto 4 de ese artículo, que no puede existir una bolsa de trabajo si no existe una plaza municipal, y entre paréntesis, con la excepción de plazas que provengan de subvenciones. Entonces, como digo, yo no estoy diciendo nada, solo estoy leyendo lo que él decía en aquel momento, y que incluso en Mesa General de Negociación se llevaron 2 bolsas relacionadas con este servicio de servicios sociales sin que existan plazas en plantilla. Es decir, que se ha hecho en el Ayuntamiento de Villena crear bolsas para un puesto de trabajo que venía subvencionado al 100%, y no se ha hecho en estas 6 bolsas, en estos 6 puestos de trabajo que se han perdido, pues porque no se ha querido, porque no se ha podido, o porque no les ha dado tiempo, o porque vete tú a saber por qué. Entonces, si se podía en el 2018, ahora lo que hay que hacer no es justificar, poner excusas y contradecirse con lo que decía Fulgencio hace un año, que parece que sean 2 personas distintas, como diría la vicepresidenta del Gobierno. Antes era Fulgencio Cerdán, ciudadano, miembro de la oposición, y ahora es Fulgencio Cerdán, alcalde. Entonces, las versiones son distintas. Creo que eso no es así, y que lo único que hay que hacer es decir, bueno, pues en el pasado se trabajó de una forma, no se cubrieron los puestos de trabajo que sí se podían cubrir, como se demostraron en otros ayuntamientos, y ahora vamos a intentar que no vuelva a pasar eso.